poder acompañarlos en este sábado de mañana. Ya hacía bastante tiempo que no visitábamos Olivos y el diálogo con uno, con otro, de gente amiga, nos permitió llegar este sábado hasta aquí y poder acompañar a esta iglesia en este momento de culto. La verdad que es con alegría y es lindo volver a ver a varios que hacía tiempo no veíamos debido a las diferentes actividades de unos y de otros. Confiamos que el Señor pueda estar con nosotros en esta mañana y que al abrir su palabra podamos sacar lecciones que sean de utilidad para cada uno de nosotros. Yo los quiero invitar a abrir la Biblia en el libro escrito por el apóstol Pablo, por lo menos, aunque varios dicen que no, nosotros creemos que sí, cuando él le escribe a los hebreos. Digo, varios dicen que no, porque no todos coinciden con que Pablo sea el autor, por lo menos real, del libro a los hebreos. Pero la señora de Huay claramente nos orienta en esa línea, así que asumimos esa realidad. Un libro diferente a lo que Pablo habitualmente maneja. Si ustedes dan una mirada simplemente a las cartas paulinas, van a encontrarse con consejos, con una actitud muy pastoral de parte del apóstol Pablo, con consejos específicos sobre situaciones específicas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que él escribe cuando se contacta con los fieles de Roma, o cuando escribe primera y segunda a los Corintios, y así, las diferentes cartas paulinas. Hebreos es como un paréntesis. Deja de lado un poquito los consejos pastorales y Pablo se dedica puntualmente quizá a quienes menos se dedicó en su ministerio. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo, desde que fue llamado allí camino a Damasco, en adelante, bosquejó su ministerio pastoral hacia los gentiles. Si bien a cada lugar donde él llegaba recurría primero a la sinagoga como punto de referencia, de encuentro, eso era simplemente un punto de encuentro. Y de allí se expandía al mundo gentil, como se llama en la Biblia, o se denominaba en aquellos años a quienes no provenían del mundo judío. Acá, escribiéndole a los hebreos, él pone toda su atención en ese grupo de personas. Y tenemos una gran enseñanza en el libro de Hebreos. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el cierre del capítulo, el capítulo 13, Pablo destaca mayormente en los primeros 10 capítulos una verdad. Y esa verdad es: Jesús es Dios. Y ustedes pueden decir, pero y pastor, ese sermón o esa temática para nosotros no tiene mayor trascendencia. Ya sabemos que Jesús es Dios, lo aceptamos, lo creemos. Intelectualmente yo creo que sí, sin la menor duda. Pero a veces, en el correr de las actividades de cada día, daría la sensación que no siempre lo tenemos presente y lo recordamos, quién es nuestro Dios, cómo es o qué características tiene nuestro Dios. Y si ustedes me acompañan, Hebreos capítulo 1, simplemente a modo de introducción me voy a detener un poquito más adelante. Las primeras porciones del capítulo 1 del libro a los Hebreos destaca a Cristo en su papel de cumplimiento de las profecías mesiánicas. Pablo toma
la enseñanza de Deuteronomio, toma la profecía de Isaías, toma muchos, si en tu Biblia aparecen notitas de pie de página con los versículos, muchos textos de los Salmos. Y desde el Antiguo Testamento, él viene a el mensaje puntual del libro de los Hebreos. Dios habló, Dios dijo, Dios es creador, y el versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma esencia. Alguna versión puede decir imagen, alguna versión puede decir algún otro término, de su ser real. Cristo es Dios. Y claro, para nosotros hoy quizá no sea tan trascendente en lo teológico como lo era para los judíos que leían. Ellos no habían logrado todavía armonizar las profecías del Antiguo Testamento con la realidad y la vida de ese Jesús nacido en su época o años antes, allí en Belén, Nazaret, Galilea, Jerusalén, todo el lugar del ministerio de Jesús. No habían logrado juntar esas dos partes de la historia. Y Pablo se dedica a eso. Luego pasa, en algunos versículos, a atacar un concepto casi mitológico de la época, versículos 4 en adelante. Y demuestra el apóstol Pablo que Cristo no solo es Dios, sino que además claramente es superior a los ángeles. Había como una idea, un rum teológico que los judíos manejaban y que decían que los ángeles eran los seres utilizados por el Señor, Jehová, para impactar, llegar a la vida de las personas. Y de algún modo sacaban hacia un costado la persona de Jesús. Obviamente porque, como dije recién, no cerraban el concepto profético. Es superior a los ángeles. Y después, los siguientes versículos del capítulo 1 describe cómo Dios Padre llama a Dios Hijo, como lo estamos diciendo, Dios. A partir del capítulo 2 se mete en un tema apasionante, que es el que le va a ocupar la mayor parte de la exposición a los hebreos, y que está definido en el versículo 17, 2:17. Por todo esto que venimos diciendo, yo apenas lo estoy titulando, como para orientar el pensamiento de esta mañana. Por todo esto, debía ser en todo, está hablando de Cristo, ¿qué palabra hay en tu Biblia? Semejante, en la mía está semejante, no sé si hay alguna otra versión. Semejante a sus hermanos. Ahí entramos nosotros. Ahora salimos de la teología o extendemos desde la teología un puente hacia donde estamos nosotros. Cristo en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, y ahí está el tema, compasivo y fiel, sumo sacerdote ante Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era la tarea del sumo sacerdote? ¿Qué dice Pablo? Interceder. Acá dice expiar los pecados de las personas. Y queridos hermanos, ahí está el eje de la carta de Pablo a los hebreos. Cristo, que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, es Dios. Y no solo es Dios, sino que es superior a los ángeles. En el capítulo 3 va a agregar un ingrediente que a los judíos les producía cierto escozor. No solo es superior a los ángeles, sino que dice la Biblia
que es superior ¿a quién? A Moisés. Y a los judíos eso como que no les caía muy en gracia, porque lógicamente la figura de Moisés en la mentalidad judía era y sigue siendo casi su piedra angular. Pero acá Pablo, magistralmente, los va llevando en ese pensamiento. ¿Y por qué sustentar la superioridad de Cristo? Porque sin ella, ¿cómo explicamos su sacerdocio? ¿Quién sería el único posible de presentarme delante del Padre y favorecerme con su expiación? Yo, ser humano, puedo presentar a cualquiera de ustedes delante de cualquier otra persona. Simplemente, fulano, mengano, sultano, gusto. Anoche, después de terminar un culto de recepción de sábado en San Fernando, el pastor Marcos me desafió a que acompañe a los chicos de Ayuda Urbana. Y claro, es un tema ese, no por lo que los chicos hacen, que está extraordinario, sino para mí, porque quienes conocen y salen en ese grupo de actividad saben que eso es un grupo. Y para quienes reciben a los chicos que los atienden, que les dan alguna cosita, básicamente comparten un momento con ellos. Yo creo que eso es lo que más importa, la comida que por ahí puedan aparecer o alguna atención, hasta capaz que es una simple excusa y una cosa secundaria, porque lo importante es compartir, ¿no? Y yo les decía a ellos, me siento como sapo de otro pozo, porque no solo estaba vestido como no corresponde, porque andaba con la ropa del culto, me saqué la corbata, me saqué el saco, pero era evidente, este tipo no es de este palo, ¿no? Dicho en términos muy de la calle. Y bueno, y ellos me presentaban. Y bueno, y esta mañana está Miguel acá, ¿no? Miguel, un amigo, Adrián, hola, ¿qué tal? Nos podemos presentar, pero yo no puedo expiar a Miguel. Y tomo tu nombre, Miguel, con todo permiso, ¿no? Porque estás acá con nosotros esta mañana. Y a tantos otros. Conocimos ¿cómo era? Darwin, conocimos un Darwin. Cuando le escuché el nombre dije, vos sos uruguayo. Sí, me dice, soy uruguayo. Y con ese nombre no hay mucha opción, ¿no? Y ahí anduvimos recorriendo un poco, conociendo el trabajo que los chicos hacen. Yo puedo presentar fulano de tal, mengano, acá está, con pero Cristo no solo me presenta delante del Padre, sino que además, ¿qué hace? Me libera de culpas, y eso solo lo puede hacer Dios. Y cuando yo tomo ese concepto, queridos hermanos, y ahora lo relaciono con el capítulo quizá más conocido de Hebreos, el 11, y los héroes de la fe, ahí empezamos a entender la idea paulina por la que él escribe a los hebreos. ¿Cómo me explican ustedes, a no ser por la superioridad de Cristo, porque es Dios, es creador, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es el único que puede ser sumo sacerdote y expiar mis pecados? ¿Cómo me explican ustedes que en la galería de los héroes de la fe aparezca Samson, Rahab, Abraham? Ahora en un rato más vamos a estudiar, a repasar lo que hemos estado estudiando en la lección de la escuela sabática, ¿no? Y justo esos dos ejemplos aparecen en otro tema, pero aparecen ahí. Abraham, con Sara, Rahab, Samson, Jefté. ¿Cómo explicamos Hebreos 11? Lo explicamos solo con las palabras del himno que cantamos al inicio. Grande es Jehová. No hay otra explicación. Porque en esa misma galería de los héroes de la fe, y ustedes pueden leer después esta tarde, al finalizar el capítulo 11, antes que Pablo diga,
caminen, vivan, avancen, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el centro, el eje de nuestra vida. Antes que él diga eso, y cerrando el capítulo 11, Pablo va a decir, todas estas personas que cambiaron su vida, no por su propia iniciativa, no por ser buenas personas, sino solo por la superioridad de Cristo en su vida, todos ellos no alcanzaron lo prometido, porque las promesas nos están esperando a nosotros. Y queridos hermanos, el mensaje de Hebreos es realmente maravilloso. Tenemos un Dios, un Salvador, versículo 17 de nuevo, semejante en todo a nosotros, y que por eso es quien puede ocupar la responsabilidad, la tarea, el privilegio de ser nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el antiguo Israel? Simplemente recibía al pecador su ofrenda y la presentaba delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hace Cristo hoy, en este momento, en el santuario celestial? Recibe al pecador su ofrenda, que en este caso es nuestra vida y nuestro arrepentimiento. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuestra vida en entrega, y Él la recibe manchada como está nuestra vida. Dijo Jesús, ¿quién de ustedes esté libre, tire la primer piedra? Y los judíos se iban uno para acá, el otro para allá, y la mujer quedó solita frente a Jesús, ¿no? Recibe nuestra vida cargada con situaciones adversas y pecado, las purifica y las presenta delante de Dios, Padre. Y en ese proceso está hoy. Si ustedes fueran, no les pido que lo hagan porque no quiero escaparme en el tiempo. De paso, ¿hasta qué hora tenemos? Esto de cambiar los horarios a mí me pierde, que sos capaz de seguir hasta las 12, como es el horario habitual, ¿no? Un ratito más tenemos. Si ustedes miran la realidad de Hebreos, ¿cómo explicamos, como yo decía recién, Jefté, Samsón, Rahab, Abraham mismo, que si bien es el padre de la fe, cometió groseros errores en su confianza con Dios? Tanto que lo llevó a mentir y tropezó 2 veces con la misma situación. El engaño con su media hermana y esposa, Sara. ¿Cómo es esto? Y si ustedes ven Lucas capítulo 11, versículo 1, van a encontrar ahí a Jesús orando. Y a un discípulo que lo siguió, que lo ve a Jesús orar y que le dice, primero se dice y después le dice, Señor, enséñame a orar, porque lo que yo hago no es orar. Y yo quiero invitarles en esta mañana no solo a avanzar en la enseñanza de Hebreos, sino a imaginar, a armar, a tener en su mente esa imagen de Jesús orando. Yo puedo verlo a cualquiera de ustedes orar. Un momento de reverencia, un momento de intimidad, un momento de comunión con Dios, de rodillas, sentados, parados. Un momento de intimidad. Cada uno orando al Padre. Y los discípulos oraban. De hecho, los discípulos de Jesús, que habían sido ya discípulos de Juan, sabían cómo se hacía. Pero cuando este discípulo, ahí en Lucas, se relata el incidente, lo ve a Jesús orando, reconoce que lo que él hace no es orar. Y queridos hermanos, eso es lo que Jesús
hoy está haciendo por vos, por mí, por cada uno. La intercesión de Jesús bien la podemos graficar con una oración intercesora por nosotros, hoy, ahora, acá. Y el sustento de esa intercesión está en reconocer quién es Dios, quién es Cristo, por qué confiamos y adoramos su nombre. Porque Él es el único que puede interceder por mí. Y Él le dice al Padre, yo uso palabras mías, obviamente, Padre, acá está Adrián, vos lo conocés, tiene esto, tiene lo otro, lo bueno y lo que no es tan bueno. Vos lo conocés, ahí está Él. En este momento Él está predicando, pero Padre, interviene por favor en su vida. Él está con la Biblia abierta, compartiendo pensamientos. Padre, y ahí está la intercesión de Jesús. A veces nosotros graficamos mentalmente cosas que son equivocadas y pensamos que Cristo intercedió alguna vez o intercederá en algún momento. Pero la salvación es una vivencia diaria. Y Cristo hoy ora por vos, por mí. Y le pide al Padre ayuda a Adrián y el nombre de cada uno. Permite, Padre, por favor, que Adrián entienda las necesidades, tus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se sustenta en el capítulo 7. Y de toda la primera parte de Hebreos, donde hay mucha teología, el capítulo 7 Pablo describe 3 características de Cristo que son impresionantes y que elevan la figura de Cristo, debieran elevar la figura de Cristo por sobre cada uno de nosotros y nuestras ideas preconcebidas. Tenemos 2 riesgos, ¿no? Como siempre, como en todas las cosas. Un riesgo es no darle trascendencia a nuestro intercesor. Y bueno, sabemos, ahí está, y nuestra vida de comunión con Dios es más o menos como para sobrevivir. Y entonces no terminamos de captar la profundidad y la belleza de tener un intercesor. El otro riesgo opuesto es que creamos nosotros que porque estamos en comunión diaria con Cristo, y no lo dudo a esto, corremos el riesgo de humanizar tanto a Cristo que perdemos de vista a Dios. Y mantener el equilibrio no está en nosotros, es solo obra de la gracia del Señor. Para que mi comunión con Dios sea real, pero comunión, tantas veces hemos hablado de la comunión con Dios, desde que somos chicos. Jesús es tu amigo, tu comunión con el Señor, tu cultito personal cuando somos chiquitos, tu culto personal, tu lectura de la Biblia, reavivado por su palabra, lo que fuese. Pero ¿y por qué? ¿Pero y para qué? Para darle argumentos a Cristo, para que ahora, en este instante, Él pueda estar intercediendo por vos ante el trono del Padre. Por eso necesitamos nuestra comunión con Dios, porque ninguno de nosotros tiene su vida resuelta. Y si no estamos en comunión con Dios, nos perdemos la única puerta de acceso a la gracia. No hay otra alternativa. ¿Por qué?
capítulo 7, versículo 7. Él toma la referencia de Melquisedec. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Y dice el capítulo 7, versículo 7, viene contando la historia de Melquisedec y Abraham. Y entonces Pablo dice, Abraham, que es el padre de la fe, y quizá el gran personaje en la fe judía, Abraham le entregó los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Entonces el argumento de Pablo es, si Abraham, que es el padre de la fe, le entregó los diezmos a Melquisedec, ¿quién es mayor? El que recibe los diezmos, Melquisedec. Y ya demostró, capítulos anteriores, que Dios es superior a Melquisedec. Entonces dice el capítulo 7, versículo 7, es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. Es indiscutible que Cristo es superior a Abraham y a Melquisedec. ¿Por qué nuestra necesidad de confiar en Cristo, de recurrir a Cristo? Queridos hermanos, porque Cristo es mayor a cualesquiera de nosotros. ¿Han intentado solucionar cosas de la vida espiritual solos? ¿A dónde llegaron? Cuestiones de la vida práctica por ahí nos manejamos, lo solucionamos, lo arreglamos. Pero cuestiones de la vida espiritual, ¿han intentado solucionar solos? ¿Sí o no? Alguno por lo menos. ¿Sí o no? Gracias, porque me estaban haciendo sentir incómodo. Pensé que yo era el único que quiere solucionar la mancha del pecado solo. Y ya lo dice el profeta, aunque amontones kilos de jabón, aunque te laves, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Aunque te laves con lavandina todito el día. ¿Qué dice el profeta? La mancha del pecado va a permanecer en ti. Y muchas veces hemos querido resolver cuestiones de la vida espiritual solos. Y Pablo dice, Adrián, no pierdas tiempo. El único superior, el único que puede presentarte delante del trono es Cristo. Por favor, que este sábado te acerque a Jesús. Que este sábado sientas, no por mis palabras, sino a través del planteo del apóstol Pablo, sientas la imperiosa necesidad de recurrir a Jesús. Acá es un ambiente que lo que voy a decir no va a caer bien, pero bueno, lo digo igual. Por suerte no está uno de mis amigos de la juventud, entonces me siento un cachito más libre. Yo soy poco afecto a los médicos. Lo digo así en castellano y bien comprensible. Poco afecto a los médicos. Siempre pienso que la solución la tengo yo, ¿no? Y cuando llego finalmente a un médico es porque realmente estoy más para el sepulturero que para el médico. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? A veces queremos, un ejemplo muy, muy tonto, pero a veces queremos solucionar las cosas nosotros. No, yo puedo. ¿Y qué podemos? Cristo es superior y el menor es bendecido por el mayor. Entre Cristo y vos, ¿quién es el menor y quién es el mayor? Cuando quisiste solucionar alguna cosa de tu vida espiritual solo, es porque suponías que eras el mayor. Y acá dice claramente que el menor es quien recibe la bendición. Y ese soy yo y eres tú. Pero el argumento de Pablo continúa, avanza un poquito más adelante. Y no solo dice que es superior y por ende un sumo sacerdote que nos presenta delante del Padre, sino que el capítulo 7 del versículo 11
al versículo 21, confirma que el sacerdocio levítico ya terminó, ya pasó, ya no tiene trascendencia, porque ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros. Tenemos al sumo sacerdote de los sumos sacerdotes, por decirlo de alguna forma que trate de ser un poquito más clara. Y dice puntualmente el versículo 15, esto es aún más evidente cuando, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote como distinto. No solo Cristo es superior, sino que además Cristo es diferente, porque es el único, y no vamos a entrar en términos griegos y hebreos para confirmar esto, el único sin pecado. Y queridos hermanos, si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, no siempre logramos captar la dimensión de lo que implica una vida sin pecado. Porque estamos tan acostumbrados a pecar, grosera o inocentemente, pero a pecar, que se nos dificulta entender una vida sin pecado. Pero esa es la gran diferencia de Jesús. Él venció donde Adán falló, por eso se lo conoce como segundo Adán. Él venció donde yo caigo. Por eso dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y si ustedes van a Mateo, el capítulo 4, donde se cuenta las tentaciones de Jesús, es muy interesante. No vamos a entrar en el análisis, pero después tómense tiempo ustedes y lo leen, lo miran. Cristo se enfrenta con las tentaciones, pero en forma directa y con tentaciones que por ahí algunos de nosotros nos podrían hacer trastabillar de verdad. Porque la primera tentación, tenés hambre, convertí las piedras en pan. Esto es muy sencillo. ¿Tenía poder Cristo? Sí tenía. ¿Tenía hambre? Sí tenía. ¿Cuántos días había pasado sin comer? Pocos de nosotros sabemos qué significa eso. Las piedras en pan. Y Cristo responde, y acá hay un secreto para entender por qué Cristo es diferente a mí, quizá a ti también. Porque Cristo responde las tentaciones con un escrito está. La primera persona que contestó o enfrentó una tentación con argumentación humana, ¿quién fue? Eva. Y acá estamos. No estoy hablando de cuestiones de femeninos y nada que ver. Vi alguna sonrisa, hago un paréntesis, ¿no? Vi alguna sonrisa, por eso hago la aclaración. Nada que ver con las damas. Estamos hablando en términos genéricos. Eva fue la primera que trató de enfrentar una tentación con argumentos humanos. Y Adán trató de justificar los argumentos de Eva y acá estamos. Entonces nivelamos el comentario. Cristo enfrenta la tentación con un escrito está. Queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan esta mañana, jóvenes, adultos, cuando asaltan las tentaciones a tu vida, y eso es lo más normal que ocurra, ¿cómo enfrentás esa tentación? Que puede ser interna, que puede venir de afuera, que puede ser muy grosera o muy sencilla, quizá, si vale la expresión. ¿Cómo la enfrentás? ¿Como Eva? ¿Como Adán? ¿O como Jesús?
Él es diferente, por eso es nuestro sumo sacerdote. Porque Él enfrentó esas situaciones de adversidad con un escrito está. Y bueno, el sermón de hoy, los pensamientos de hoy no van por Mateo 4, pero no puedo dejar de decirlo. Cuando Cristo responde con una cita bíblica, Satanás, ¿qué hace? Vos querés manejar Biblia, vamos a la Biblia. Y como dice el refrán, ¿no? El diablo sabe más, ustedes conocen. Y le refiere una cita bíblica. Tirate. Si escrito está, a sus ángeles mandará. Y qué complicado cuando nos reargumentan con nuestro propio argumento. Y Jesús se mantiene firme y vuelve a decir, Satanás, no es así, nos conocemos hace mucho, vos sabés cómo es la historia, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás va al fondo y ahí se saca la careta y le dice, esto es lo que yo quiero, adorame. Esa es la lucha de Satanás de toda la historia de su vida, desde que empezó a elaborar esas ideas contrarias a Dios hasta hoy y hasta cuando termine la historia de su vida. Ese es el foco de Satanás. Adorame. Y queridos hermanos, disculpen que yo sea tan directo esta mañana, pero es como es. Cuando vos pensás que podés superar, cuando vos pensás que podés mejorar, cuando vos pensás que podés acomodar tu naturaleza espiritual solo, en definitiva lo que estás haciendo es caer en la tentación de Satanás. Es eso. Yo puedo. Y el único que puede es Cristo, porque es superior a cualquier ser humano, porque Él es Dios. Y el único que puede es Cristo, porque Él es distinto, Él es diferente, Él no es como nosotros, es semejante a nosotros, compartió nuestra naturaleza, pero nunca pecó. Eso lo hace diferente. Por favor, recurramos a Cristo hoy, mañana y cada momento de nuestra vida, porque Él en este momento, en este segundo, Él está ahora intercediendo por ti. Yo no puedo explicar cómo lo hace, pero sé que lo hace porque la Biblia lo dice. Y hermanos, una tercera y última característica de por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote y por qué tanto necesitamos acercarnos a Él, depender de Él, estar en comunión con Él. Vamos a leer desde el 22, aunque el mensaje está en el 24, siempre del capítulo 7. Por eso Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús, y ahí viene la tercera característica, la tercera razón, Jesús que permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo? Inmutable. La última línea del versículo 25. Está siempre vivo, ¿para qué? Esas personas que tienen esa visión de Dios, que está así como agazapado y mirándonos con el ceño fruncido, ¿no? A ver, ¿dónde? Acá. Y a ver, está siempre vivo, ¿para qué? Para seguir
orando por mí, por vos. Ese es Dios. Y es un Dios que es nuestro sumo sacerdote porque Él es inmutable. Dice acá, permanece para siempre, no cambia. ¿Cambiamos nosotros? ¿Han tenido alguna experiencia en la trayectoria de su vida donde han dicho, hoy no es un buen día? ¿Sí o no? Esos días que se levantan con los Bentancor atravesados. Entonces, a veces uno lo dice, déjame un poquito solo, es más saludable. A veces no lo decimos, pero el rostro lo demuestra, ¿no? Está bien, vos por allá, yo por acá, no importa cuánto nos amemos, no importa cuánto nos conozcamos, no importa cuánto nos querramos, yo por ahí, vos por acá, un tiempito, un ratito, calma, sobrevivamos. Y otra situación totalmente humana, hoy se levantaron súper bien, ¿sí o no? De paso pregunto. Bueno, me alegro, porque es sábado. Hoy se levantaron más tarde, arrancaron el día un poquito después, ¿o no? Y empezaron un día bárbaro y para el mediodía ya están queriéndose agarrar de los pelos. No hoy, otro día. ¿Pero y por qué? Y se nubla el cielo de golpe, de nuestra vida, ¿no? Y al rato parecemos niños chicos. ¿Al rato qué pasa? O porque cambió la circunstancia, o porque somos de algún temperamento más explosivo, dijimos lo que teníamos que decir, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Listo? Y amaneció de nuevo. Y uno dice, ¿vieron los chicos? Quienes somos padres lo entendemos bien, ¿no? Cuando los chicos juegan y terminan peleándose, a los 5 minutos, ¿qué pasa? Se arreglan de nuevo. Y en el fragor de la discusión, hablo como varón, ¿no? Que el autito, que la pelota, yo tengo que reconocer un pecado de mi niñez. Yo aprendí a andar en triciclo por ser egoísta. Para no prestarle el triciclo a un amiguito, yo aprendí a andar en triciclo. Y en el fragor de esa discusión de que el triciclo para mí, miren de lo que estoy hablando, hoy ni saben lo que es un triciclo, lo más chico. Hoy ya vienen con skate incorporado, con no sé cuánta cosa más, ¿no? En el fragor de esa discusión, el triciclo, y yo aprendí, y a los 5 minutos le estaba compartiendo el triciclo a Ezequiel o a Daniel, según sea, que eran mis vecinos y amiguitos de esa época, ¿no? Y a veces los papás intervienen en esas discusiones de niños, ¿y qué ganan? Nada. Se amargan inútilmente 5 minutos del día. Porque los chicos son así, y a veces nosotros somos así, y ahí andamos bien, y nos caemos, y nos volvemos a levantar, y después, ¿cómo es Cristo en su relación con nosotros? Inmutable, porque Él no cambia. Y no significa que ser inmutable es anodino, no le importa nada, hasta aburrido. No, no, no. Porque si Él no se mantuviera estable, díganme, ¿dónde iríamos a parar todos nosotros? Dios, en la persona de Jesús, vive para siempre intercediendo por mí, por ti. Si ese mensaje de Pablo no impacta tu vida hoy para salir de acá feliz y agradecido al Señor, va a ser muy difícil lograr otro buen pensamiento de Pablo, superior a este. Hoy Jesús intercede por vos. Él es superior a cualquiera. Él es diferente a cualquiera. Y Él no cambia, no se rige por las emociones, no se rige por lo que le rodea. Él es inmutable y sostenido
en estas características de su naturaleza, hoy intercede por vos. ¿No te dan ganas de aprovechar esa intercesión? Ya. Todos tenemos imágenes mentales, recuerdos de nuestra vida. Y un recuerdo imborrable en mi mente, aunque en algún momento me molestó mucho, pero un recuerdo imborrable en mi mente es ver y escuchar a veces a mi madre orando por mí. Muchas veces lo vi a mi padre, pero a mamá, además de verla, muchas veces, ella siempre fue una mala persona. Y entonces oraba a propósito, y cuando sabía que yo pasaba, y Señor bendice a Adriancito, y es una mala persona, es una forma muy grosera de decir las cosas, ¿no? Mamá. Pero esa imagen para mí es imborrable. Mi madre orando por mí, cómo me molestaba, cómo me rebelaba, pero ¿qué se mete en mi vida? Si yo soy ya, con 13, 15 años. Y esa imagen me sirve a mí para pensar en Jesús, salvando las distancias, obviamente, pero hoy, ahora, en este instante, Jesús está delante del Padre mostrando sus manos y le dice al Padre: Adrián, te ruego por Adrián. Él es superior, por eso lo hace. Él es distinto, por eso lo hace. Y Él es inmutable, a pesar de mis yerros y caídas. Ahora Él está mostrándole al Padre sus manos y diciéndole: Adrián, por favor, no desaproveches la oportunidad de comunicarte con tu Dios y meterte bajo la capa de su gracia, que es la intercesión. Que el Señor nos bendiga.